¿Te sientes perdido entre miles de opciones de inversión? Si no sabes en qué invertir, este vídeo es para ti. Hoy te voy a destripar en tiempo récord cuáles son los distintos tipos de inversión, desde acciones y ETFs a criptomonedas e inversiones inmobiliarias. Te voy a mostrar los pros y los contras para ver cuál se adecua mejor a tu perfil como inversor. ¿Estás preparado para dejar de apostar y empezar a invertir con cabeza? Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar lo que nadie te cuenta sobre estos tipos de inversión. Por cierto, me ha dicho un pajarito que más del 90% de los que ven los vídeos no están suscritos. ¿A qué esperas? Suscríbete. Ahora sí, vamos con el vídeo. El panorama general de las inversiones. Antes de adentrarnos en cada opción, debemos saber que hay distintos tipos de inversiones. Las más comunes son invertir en bolsa, desde acciones o fondos indexados. Después tenemos las inversiones inmobiliarias, que dan más estabilidad y un activo tangible. Y por último, tenemos las más infrecuentes, es decir, las criptomonedas o las startups, que te pueden proporcionar grandes ganancias, pero conllevan un mayor riesgo. Cada una de estas alternativas tiene sus pros y sus contras. Lo que puede funcionar muy bien para uno, puede que no funcione tan bien para otro. En los próximos minutos te voy a desglosar cuáles son las distintas alternativas que existen para ver cuál se adecua mejor con tu perfil. Inversiones en bolsa. Ahora empecemos con el mundo de la bolsa. Seguro que has escuchado por la tele o en las noticias Wall Street, donde ves a muchas personas invirtiendo en acciones, comprando partes de empresas para obtener grandes rendimientos. Invertir en bolsa es más sencillo de lo que parece. Las empresas necesitan inversión y entonces dan una parte de la empresa, de la propiedad, a los inversores, a cambio del dinero de esta. De esta forma, ambas partes salen ganando, porque las empresas consiguen dinero y los inversores un porcentaje de esta empresa, obteniendo así una rentabilidad mutua y un crecimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque no conozco ninguna empresa que quiera perder dinero. Eso sí, seguro que habrás escuchado que muchas personas se arruinan a la hora de invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque si vas sin estrategia es bastante complicado conseguir unos buenos rendimientos. Ahora vamos con los pros y los contras. Para los pros tenemos que se pueden obtener muy buenas rentabilidades y es un tipo de inversión que está bastante aceptado. Es decir, que no es que estés aquí apostando en la lotería de una venta de algo ilegal. Y por el otro lado, los contras es que si vas sin ningún conocimiento, lo más probable es que termines estampándote. Para equilibrar esto, antes de invertir en bolsa, te recomiendo informarte un poco de cómo funciona el mundo de las acciones. Yo te hice un breve resumen, pero tendrás que barajar y analizar cuáles son las empresas en las que a ti te gustaría depositar tu dinero. Si todo esto es muy complejo y no quieres liarte mucho, sí te puedo recomendar invertir en ETFs o fondos indexados, que viene a ser un cúmulo de muchas empresas que están dentro de un índice donde tú compras un porcentaje del índice y subirá o bajará en función del rendimiento que obtengan estas empresas. Las empresas con mejores rendimientos tendrán un mayor porcentaje del índice y las que tengan muy malos rendimientos acabarán siendo reemplazadas por otras. Entonces es mucho más seguro en el sentido de que es menos probable que vayan a la quiebra 1000 empresas que vaya una. Tienes distintos tipos de ETF. Yo lo que te recomiendo personalmente es, si eres muy adverso al riesgo, es que, por ejemplo, tires por el MSCI World. ¿Por qué? Porque tiene más de las 1000 empresas distribuidas en distintas zonas. Después, otro de los criterios a tener en cuenta es la diversificación. No es solo invertir en un tipo de empresa. Los ETF se adecuan perfecto a esto porque no invierten solo en un sector, aunque podrían hacerlo. Porque invierten, como el que te decía, el MSCI, en distintos sectores, ya sea en tecnología, en sistemas de salud, en suministros, en petróleo, en electricidad, etc. Entonces tienes una amplia gama y las probabilidades de que quiebren muchos sectores y tantas empresas, pues es bastante baja. Independiente de esto, habrán temporadas en las que veas los números bajar. ¿Por qué? Porque es un tipo de inversión que fluctúa. Es cierto que a la larga tiende a crecer,
menos en el caso del IBEX, que lleva pasando un mal momento estos últimos años, pero por regla general tiende a alza. También por el otro lado tienes el SP500, que ha estado funcionando espectacularmente estas últimas décadas. Podéis ver diferentes porcentajes de cómo ha ido subiendo a largo plazo. Ahora bien, no puedo decirte cuál es el mejor o el peor tipo de inversión que puedas hacer en bolsa. ¿Por qué? Porque ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Y de hecho, aunque todo el mundo piense que una empresa va a ir muy bien, lo más probable es que termine ocurriendo lo opuesto. ¿Por qué? Porque la bolsa es bastante caprichosa en ese sentido. Así que te recomiendo que dejes de especular y inviertas por el valor de esa empresa, que pueda aportar un valor a la sociedad y se alimenten mutuamente la sociedad, la empresa del servicio que esta presta. Ahora sí, vamos con el siguiente tipo de inversión. La siguiente opción es invertir en inmuebles. Tienes distintos tipos dentro de invertir en inmuebles, porque puedes, por ejemplo, comprar una casa y esperar que aumente su valor en el tiempo y posteriormente venderla. También puedes comprarla para ponerla a alquilar y que ésta te dé unos rendimientos de forma recurrente. Y también puedes hacer lo que se conoce como el house flipping. Es decir, compras la casa súper barata, la reformas y posteriormente la vendes por un precio mucho mayor, sacando unas rentabilidades bastante elevadas. Ahora bien, invertir en inmuebles no es apto para todo el mundo. ¿Por qué? Te voy a mostrar primero los pros y después los contras, para ver si realmente encaja con tu perfil. Los pros es que es una de las inversiones más seguras que hay. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en un activo tangible. Tú compras una casa y tienes la casa. No, no hay más explicación. Y por el otro lado es que se puede obtener bastantes rentabilidades, ya sea alquilándola de forma recurrente, que es un ingreso pasivo que te va aumentando con el tiempo, y posteriormente podrías incluso venderla si quisieras. O por el otro lado tenemos los contras. ¿Por qué? Porque comprar una casa, primero que nada, no es algo fácil. Requiere una mayor inversión inicial, porque te pongo por un lado las acciones, que puedes empezar a invertir desde 1 euro, y por el otro lado tienes la inversión inmobiliaria, que necesitas un mayor capital, ya sea un 20, un 50, un 30, un porcentaje elevado del valor de la vivienda. Y las viviendas, permíteme decirte, que baratas no son. Y estos últimos años han aumentado su precio bastante. Y por el otro lado, es que tiene poca liquidez. ¿Por qué? Por comprar una casa, primero no es fácil, pero tampoco lo es venderla. Tiene unos procedimientos y tú no puedes vender una casa de la noche a la mañana. Tienes que hacer unas escrituras, encontrar un vendedor, venderla por un precio adecuado y entonces tienes bastante menos liquidez. No puedes reembolsar el dinero de forma rápida. Así que invertir en inmuebles puede que sea para ti o no. Dependerá un poco del dinero que manejes y de cuánto porcentaje quieras destinar a los inmuebles. Es cierto que es una alternativa súper viable, porque, permíteme decirte un secreto, las personas vamos a seguir necesitando casas para vivir. Bueno, a no ser que nos vayamos a la luna, que igualmente necesitaremos casas en la luna. Y esto aumenta el valor de la vivienda por la ley de la oferta y la demanda. Si cada vez hay más personas o las personas siguen necesitando vivienda, pues se van a seguir vendiendo casas. O si no, puedes comprar locales y alquilárselos a empresas, que también es invertir en inmuebles. Ahora bien, vámonos con la tercera opción, que es una opción un poquito más dinámica y más arriesgada, pero seguro que encajará para ti si encajas con el perfil. Inversiones alternativas. Tenemos las criptomonedas y las startups. Estos dos tipos de inversiones tienen una mayor volatilidad, pero han conseguido también muy buenos rendimientos, porque el riesgo va de la mano del rendimiento, aunque no siempre, también te digo. Tenemos por un lado las criptomonedas, que es este tipo de blockchain en el que intercambias valores, que es una de las más frecuentes y que seguro hayas escuchado muchísimo estos últimos años, es el Bitcoin o el Ethereum, que es otro tipo. Y por otro lado, tenemos las startups, que son empresas que requieren un capital para iniciar su actividad con una idea innovadora y a cambio de esto dan unos grandes rendimientos a medida que desarrollan la actividad. Eso sí, estas ideas
lo más probable es que acaben fracasando. No es que sea yo pájaro de mal agüero, son las estadísticas. Pero también de la mano dan mayores rentabilidades que invertir en bolsa, aunque no siempre. Ahora bien, vayamos con los pros. Por un lado, tenemos que tiene unos mayores rendimientos, se pueden conseguir mayores rendimientos que los dos anteriores. Y por el otro lado, es una buena forma de diversificar tus inversiones. Si no quieres tener todo en la misma cesta, puedes distribuirlo. Y por el otro lado, tenemos los contras. Tenemos, por un lado, que tiene una mayor volatilidad, por lo cual las probabilidades de que pierdas tu dinero al invertirlo son mayores. Y por el otro lado, es que son más recientes. No es como la inversión inmobiliaria o las acciones. Son inversiones más recientes y por ende hay más probabilidades de que la regulación no sea del todo correcta o obtener rendimientos sea más complicado que las dos anteriores. Una de las cosas a tener en cuenta es que este tipo de inversiones requiere una mentalidad más agresiva e innovadora. Es decir, si te parecía súper arriesgado invertir en acciones o en inmobiliario, este tipo de inversión no va a ser para ti. Este tipo de inversión será para inversores más agresivos, que quieran obtener mayores rentabilidades de su dinero o que tengan menos que perder. Seguro que habrás escuchado estos nuevos jóvenes multimillonarios por causa de las criptomonedas, ya sea porque compraron Bitcoin hace 10 años y ahora pegó un boom impresionante, o porque compraron una meme coin, una moneda que tiene un dudoso valor, y especularon y ganaron mucho dinero y después lo vendieron. Por esto, este tipo de inversión puede conseguir mayores rendimientos en menos plazo, pero también te permite tener mayores pérdidas en menos plazo. Así que elige tu veneno. Ahora que hemos visto los tres tipos de inversiones, vamos a ver con qué perfil encaja exactamente. Así que quiero que te hagas las siguientes preguntas. ¿Tengo más aversión al riesgo que los demás? Es decir, ¿te da más miedo perder tu dinero a la hora de invertir que los demás? ¿Me gusta más las criptomonedas o me gusta más el inmueble? ¿Qué edad tienes? Es importante porque si tienes una elevada edad, a lo mejor no puedes tomar tantos riesgos con tus inversiones. Sin embargo, si eres más joven, ocurre lo opuesto, que puedes arriesgarte más porque tienes poco que perder y tienes mucho tiempo para recuperarlo. O cómo quieres enfocar tu portafolio de inversiones. Es decir, no sé si necesariamente te tienes que aferrar a una opción. Puedes hacer un mix entre varias. De hecho, es lo que yo te recomiendo. Te pongo un ejemplo. Si yo quisiera empezar a invertir, lo que haría es primero tener una fuente de ingresos, porque si no hay dinero, no hay inversiones, y una vez tengan los ingresos, haría un fondo de emergencia, tendría mi capital, que por cierto, si no sabes cómo hacer un fondo de emergencia, tienes un vídeo buenísimo en mi canal de cómo hacerlo. Y posteriormente invertiría, por ejemplo, en una cuenta remunerada, tendría el dinero ahí, haría un cúmulo de dinero y compraría un porcentaje de un fondo indexado. ¿Por qué? Porque me puede dar mucho miedo invertir. Una vez tenga otro cúmulo, es decir, lo podemos llamar como saquito, me gusta bastante esa referencia, puedo poner ese saquito en otro lado, donde en una inversión inmobiliaria. Y así retroalimentándose los ingresos de las inversiones inmobiliarias, los pones en la bolsa y los de las bolsas también lo puedes hacer a la viceversa, es decir, poniéndolo en la inversión inmobiliaria. Y si ya una vez tienes un gran capital y quieres destinar una parte con mayor riesgo, puedes destinar un 5 un 10% de tu dinero a esa criptomoneda o inversiones en startups, donde el mayor número de veces seguramente fracase, pero las veces que acierten conseguirás unos rendimientos mayores. Entonces, equiparar un poco. Eso sí, no destines mucho, porque entonces estarías jugando un poco la ruleta y no es cuestión. En resumen, hoy hemos explorado los distintos tipos de inversiones y en función a lo que se encaje mejor o peor con tu perfil, podrás tener una conclusión para destinar una estrategia de qué hacer con tu dinero. Yo personalmente ya te dije lo que haría, pero igualmente no te bases solo en mi opinión, ten tu criterio y evalúa qué opción se adecua a ti mejor. También no necesariamente es que digas ahora, mira, quiero invertir solo en acciones o solo en inmuebles. La vida da muchas vueltas y sorprendentemente puedes empezar en un lado y acabar en otro o a la inversa.
Así que si quieres empezar a invertir, primero párate, analiza tu situación, ve qué tipo de perfil eres y en función a eso tomarás unas decisiones u otras. No dejes que ningún amigo, ni mucho menos yo, te diga, no, yo haría esto. ¿Por qué? Porque entonces acabarías echándole la culpa a esa persona y no serías responsable de tus acciones. Si tú inviertes es con tu propia consecuencia. Eso sí, yo te animo porque si no inviertes, ya te digo que estás haciendo algo asegurado, perder dinero. Porque existe la inflación y se está comiendo tu dinero y tus ahorros poquito a poco. Y si no tienes dinero ni ahorros, vives un poquito al día o has tenido poco margen para ahorrar. Te recomiendo empezar a hacerlo. Porque la vida no es hoy y mañana. La vida es más días y hay que actuar con un poquito de cabeza. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Dale a like, suscríbete y déjame en los comentarios qué tipo de inversión te gusta más y tu punto de vista. ¿Por qué? Porque entre todos nos apoyamos mutuamente. Nos vemos en la próxima. Por cierto, me acabo de acordar. Recuerda que si sigues suscrito al canal, ese es el camino seguro para conseguir la libertad financiera. Ahora sí, chao.